Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Buenos días, amada familia. Mi nombre es Marjorie Suárez de Ramírez, de la Comunidad Cristiana Internacional City de la ciudad de Guayaquil. Bendiciones para todos ustedes en este inicio de semana y primer día de nuestro devocional. Hoy iniciamos una serie llamada Los estados de la mente. Tengamos libreta de apuntes, lapicero, su Biblia en mano y un corazón expectante a la enseñanza divina. Yo le voy a invitar que allí donde usted se encuentra, incline su rostro y oremos. Amado Rey del Universo, clamamos en esta mañana que a través de tu precioso Espíritu Santo nos des sabiduría, comprensión y entendimiento de tus palabras, para que nuestra mente se alinee cada día a la mente de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Comencemos entonces, familia, en nuestro primer día de devocional. Nuestro Padre Eterno hace un examen a la mente del ser humano. La palabra de Dios nos dice en el libro de Jeremías capítulo 17 versículo 10: Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. A la luz de la palabra de Dios nos damos cuenta de que Dios puede penetrar hasta lo más profundo de tu mente, explorando cada área y capacidad, hasta examinar lo más íntimo de tus pensamientos y deseos. Es importante entonces tener en cuenta el papel que juega, las intenciones, ya que Dios recompensa tu obra o lo que hagas para Él de acuerdo a la intención con lo que lo hiciste. Este examen, de acuerdo a las características de los estados de la mente, le ha asignado los siguientes nombres: mente carnal, mente corrompida, mente cauterizada, mente reprobada y mente espiritual, las cuales influyen en la personalidad de cada uno de nosotros. Empezaremos entonces estudiando en primer lugar la mente carnal. ¿Qué es la mente carnal? Es aquella que medita en las cosas de la carne por sobre las del espíritu, entendiendo por meditar hacer un análisis detallado, conciso y preciso de los pensamientos. A veces podemos estar meditando en lo bueno, pero con motivaciones incorrectas. Esta mente carnal tiene sus características. En primer lugar, una mente carnal se constituye enemiga de Dios porque piensa en todo lo que es contrario a la santidad y la voluntad de Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo del 6 al 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No es una mente carnal singular a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo, una cierta clase de caracteres, sino los designios de la carne. Cualquier mente puede ser llamada carnal si no ha sido espiritualizada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y eso no excluye ni siquiera a los bebés que se alimentan del pecho de su madre. Nosotros los llamamos normalmente inocentes y en realidad son inocentes de transgresiones reales, pero en la mente carnal de un bebé hay enemistad contra Dios. No está desarrollada, pero ahí está. Algunos afirman que los niños aprenden a pecar por imitación, pero no es así. Usted tenga un niño en su iglesia o en su casa y póngalo bajo las influencias más grandes de la lectura bíblica, que solo escuche la voz de la oración y de la alabanza, que sus oídos se mantengan afinados con himnos de alabanza. Sin embargo, muy a pesar de todo ello, ese niño puede convertirse en cualquier etapa de su vida en uno de los más depravados transgresores, y aunque en apariencia esté encaminado, puede descender al abismo si no se deja dirigir por la gracia divina.
Hemos visto personas que han tenido los mejores padres y sin embargo se han convertido en los peores hijos, convertidos en libertinos y entregados a todo tipo de vicios. Así que no es por imitación, sino que es por naturaleza que el niño es malo. En segundo lugar, tenemos que una persona carnal ha dejado contaminar su corazón. El libro de Mateo en el capítulo 15, versículo 19 nos dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Aunque para la ciencia el corazón no es más que un enorme músculo que bombea la sangre hacia todas las partes del cuerpo, en la Biblia se nos dice que el corazón es aquella parte del hombre donde nacen todas las intenciones y sentimientos del corazón, de tal forma que si éste es malo, todas sus acciones también lo serán. De allí que la Biblia nos pide que lo cuidemos, ya que él emana la vida, como dice Proverbios 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En tercer lugar, tenemos que la mente carnal gestiona doctrinas erróneas, ya que busca excusar su carnalidad a través de la Biblia, profesando así doctrinas contrarias a la santidad de Dios y creen solamente en aquello que les conviene, como nos dice la palabra de Dios en primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. La mente carnal siempre intenta justificar sus pecados, echándole la culpa a otros, o a la maldad de otras personas, o a los malos ejemplos de su familia, a las malas compañías, a las injusticias, pero esta persona se olvida que cada hombre lleva consigo la maldad. En cuarto lugar, tenemos que una mente carnal se hincha porque es egocéntrica, es orgullosa. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Colosenses en el capítulo 2, versículo 18: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Este tipo de mente, las personas que tienen esta mente carnal, son el sábelo todo, es el que se identifica con todo lo que tiene. La persona orgullosa vive pendiente de las apariencias y necesita estar en primera fila, ser siempre el centro de atención, sentirse que ocupa el primer lugar y que tiene lo que hay que tener para pertenecer a la clase que justifica plenamente su orgullo. Para el apóstol Pablo, eso eran estos falsos maestros de la iglesia de Colosas, hacían el papel de juez o árbitro. Los falsos maestros, con presunción y orgullo, aparentemente penetraban los secretos del mundo invisible y hablaban de ellos con mucha confianza sin tener conocimiento de las cosas de las cuales hablaban. Se sentían muy elevados e importantes, pero en lugar de tener el verdadero conocimiento o sabiduría, en realidad estaban simplemente hinchados, llenos de orgullo y vanidad. Así son todos los que no dependen de la revelación de Dios, sino de su propia imaginación, porque dependen de su carne y no del Espíritu. Podríamos decir entonces que un cristiano carnal es aquel que no se centra en la palabra de Dios, no ve la necesidad de obedecer a Dios, es incapaz de digerir el alimento espiritual sólido y está lleno de conflictos, de envidia, de divisiones. ¿Qué debemos entonces hacer? Hay algo que no debemos olvidar, y es que Satanás opera mediante la carne. El cuerpo, la mente y el espíritu del hombre están íntimamente relacionados. A causa de esto, Satanás accede al alma y el espíritu mediante la carne. Esta estrategia es evidente en la primera tentación del hombre en el jardín del Edén. Entonces vemos que la medicina para la mente carnal es necesaria para poder someternos a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? En primer lugar, traer nuestra mente
deseos, intenciones, pensamientos y sentimientos, para que nuestro Padre bueno nos examine y así poder rendir y entregar todo deseo carnal a Él y recibir su consejo, así como lo dice el rey David en el Salmos capítulo 26, versículo 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. En segundo lugar, tenemos que amar las Escrituras de tal manera que la vivamos, pero para ello debemos pedirle a Dios que nos abra el entendimiento para vivir su palabra, como nos dice en Lucas capítulo 24, versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Él es el único que puede abrirnos el entendimiento, así como le abrió el entendimiento a los caminantes de Emaús, refiriéndose en este pasaje bíblico. En tercer lugar, dejar que el Espíritu Santo escriba los estatutos de Dios en el corazón, como lo dice su palabra en la carta a los Hebreos capítulo 8, versículo 10. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. En cuarto lugar, no adaptarnos a este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto significa no aceptar el sistema depravado del mundo como algo normal o bueno. Muchos creyentes en la actualidad se conforman con hacer lo que no es malo, en lugar de buscar lo bueno, lo agradable y lo perfecto de la voluntad de Dios. Oremos, familia. Amado Dios, te damos gracias por tus palabras. Líbranos de dejar contaminar nuestra mente y nuestro corazón de cosas que provienen del entorno. Líbranos del orgullo y de la autosuficiencia al pensar que podemos hacer cosas sin ti. Al contrario, llena y satura nuestra mente con tus consejos, con tus advertencias acerca de la forma de cómo debemos conducirnos mientras vivamos en este mundo. Te damos muchas gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia. Te damos todo el honor, la gloria, la honra y la alabanza a ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, amada familia, mañana, Dios mediante, continuaremos con la serie Los estados de la mente. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.